Windows está actualizado, el problema, les digo, es la computadora, pero no la voy a cambiar ahorita, entonces. Bueno, quería comentar que cuando nosotros estamos en Blackboard, a mí me pasan casos así donde literal se congela totalmente la pantalla y lo escucho, o se traba cuando lo escucho, no sé por qué, o sea, en mi teléfono ni lo quiero intentar porque ahí de plano no sirve el BB Collaborate, pero en la laptop tampoco a veces no funcionar. Por eso había sugerido lo de Teams, porque pues así trabajan los demás maestros y aunque seamos un grupo bien numeroso, hay uno donde somos 70 alumnos y nunca hay como que problemas ahí, pero pues creo que como usted comenta, de ser lo de su computadora. Sí, es seguramente mi computadora, les digo, porque el programa aquí corre bien, el problema ya es cuando intento compartir muchas cosas, cuando ocurre esta problemática, ¿no? Entonces, déjenme compartirles la pestaña otra vez para comentarla. A ver, ahora sí me escuchan bien y ven la pantalla. Sí, profesor. Vamos a ver lo de contenidos semanales. Lo que les decía, ¿no? Otra vez, voy a repetir. La idea sería que con esta última lectura cerremos la primera parte del curso, terminaremos de ver frases, sería la de Heads and Modifiers de Miller. ¿Qué es lo que tendrían que prestar especial atención? Ya esto se los comenté por el WhatsApp, pero ahorita más bien como para repasar las instrucciones, ¿no? Prestar atención al concepto de núcleo y la relación sintáctica y semántica que establece con los denominados modificadores. ¿Qué es un complemento y un adjunto? ¿Cuáles son sus diferencias? Más bien como centrarse en la definición de complemento y adjunto, cómo los define el autor. Tratar de delimitar lo que sería el concepto de oración o clause, de qué partes consta. Esto es muy importante porque en realidad la traducción sería, yo la traduciría como oración simple, ¿no? Por cómo define la clause Miller, pero es importante tener en cuenta ese concepto. Y revisar a qué se refiere el autor con el orden de las frases al interior de la oración. En realidad, aquí tendría que decir el orden de los complementos y los adjuntos al interior para tener una idea general de cómo está estructurada la oración y de las frases que componen la oración en términos de complemento y adjunto. Ya veremos en la siguiente presentación y cuando veamos análisis de constituyentes que cada una de estas frases, pues, obviamente tiene un nombre y tiene una función específica dentro de la oración, ¿vale? No sé si ya empezaron, cómo les está yendo también con el asunto de las exposiciones, les está costando trabajo la lectura, se están organizando bien, más o menos para saber cómo están trabajando. Fátima, tienes levantada tu manita, no sé si quieres decir. Sí, comentar, primero que nada, ¿sí me escuchan bien? Sí, sí te escucho un poco lejos. Ah, bueno, profe, nosotros, mis compañeros y yo nos estuvimos poniendo de acuerdo desde el viernes, creo que fue cuando el fin de semana, pues mi compañero Jacobo trabaja. Sí. El plano nos dijo que el fin de semana no iba a poder. Mirar y yo intentamos como que ponernos de acuerdo, pero pues tampoco queríamos como que dejar afuera a Jacobo. Así que dijimos, no, pues hay que leer lecturas y vamos a hacer apuntes. Yo aquí tengo todos mis apuntes a la mano, hasta cosas que no entendí para que usted también como que nos apoye ahí. Mirari hizo lo mismo. Jacobo todavía el lunes, ayer, todavía se encontraba haciendo como que trabajos de otras materias. No es excusa, pero pues los tres llevamos materias muy diferentes y pues de mi parte yo todavía tengo otras lecturas y todavía tengo ensayos que entregar.
y pues estuve como que haciendo eso y también lo de usted y pues ya Ujú. era como que en la madrugada y pues ahí estuve insistiendo con mis compañeros y pues los tres estábamos como de que, oigan, es que si no nos, ahorita no nos podemos como que organizar para ni siquiera hacer el resumen. Así que decidimos como que no presionarnos tanto y mejor platicar con usted sobre la situación de que, o sea, sí leímos y sí lo intentamos, pero nomás no nos pudimos como que poner de acuerdo. Queríamos saber si todavía nos daba oportunidad hasta el viernes. Bueno, justamente ahorita vamos a ver qué pasa con esta presentación. Yo creo que la terminó, pero ya ven que luego nos atrasamos un poco, entonces, si no, la idea sería pasar las 3 exposiciones para el viernes, ¿vale? Igual también, si todos están de acuerdo, las pasamos para el viernes. La lectura, les digo, está un poco complicada, pero en realidad la parte más difícil es la cuarta, ¿vale? Porque son conceptos que a lo mejor con los que no están familiarizados, el asunto de categorías vacías, pero las primeras sí están relativamente sencillas. Además, también un poco lo que quería hacer sobre justamente la evaluación de que van a hacer entre ustedes tiene que ver con eso, ¿no? Quiero ver un poco cómo valoran la organización con relación con los otros compañeros, quiero ver un poco cómo valoran también el trabajo que hacen los otros compañeros, para más o menos medir, ¿no? Su grado el grado de colaboración que tienen entre ustedes, teniendo en cuenta que ni siquiera se han visto, ¿no? O teóricamente no se han visto. Entonces, esta es más o menos la idea, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo avanzamos con la presentación, pero si no, lo pasamos todo para el viernes y hacemos las 3 exposiciones hasta el viernes, ¿vale? Sí, me parece, profesor. Ok, bueno, entonces, ¿algún otro comentario sobre la lectura, la exposición de los demás equipos? ¿Todo bien? Profesor, Sí, Elani, dime. este, nosotros tuvimos algunas preguntas, pero está bien si el viernes, ya que terminemos de exponer, si tenemos como algún error, usted pueda corregirnos y responder algunas de las preguntas que tenemos. Sí, 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 no se preocupen. También por eso un poco les decía que todos tienen que leer la lectura, ¿no? Porque la idea es, yo les voy a apoyar, pero también quiero ver cómo construyen ustedes mismos el conocimiento, porque ya, yo entiendo o tengo idea de que todos ustedes han leído todas las lecturas y todo eso, ¿no? Pero justamente un poco hacer este ejercicio tiene que ver con eso, ¿no? Con ver cómo leen ustedes y también el grado de debate que pueden llegar a tener entre los 9, ¿vale? Entonces sí, por eso no se preocupen, lo que no entiendan lo resolvemos entre todos el viernes, ¿vale? Gracias. Ok, bueno, entonces nada más para pasar ya a la presentación. Ok, me dicen si ven la presentación y si me escuchan bien. ¿Me escuchan? ¿Ven la presentación? Sí, Ok. Sí, díganme, porque ya ven que me saca esta cosa y no quiero estar aquí. Eh, ok, vamos con Jacobo. Mande. ¿Cómo habíamos definido la palabra en la sesión anterior? La palabra, Ujú. comunidad, gramática más pequeña. ¿Y qué más? En la sesión Y, anterior ya habíamos dicho algunas cositas sobre la palabra. a ver, que puede ser gramatical o gramatical, eso es. ¿Gramatical o gramatical puede ser la palabra? No, esto es de otro tema, de norma. Exacto. Y acuérdate que lo gramatical y lo agramatical tiene que ver con las estructuras, ¿vale? O sea, la palabra, estábamos viendo la sesión pasada otra cosa. ¿Cómo la definimos?
Cuando hablamos de que la palabra es el centro de la sintaxis, tenemos que pensar que la tenemos que definir de alguna manera. Y entonces veíamos en la sesión anterior que la podemos definir como que un poco similar a los fonemas, ¿no? Como que... Ya lo silencié. ¿No, Jacobo? Estaba hablando, pero sonaron las campanas. Sí, no, pero... Es lo que recuerdo, que es la unidad más pequeña que se le puede añadir como aquí, lexemas que denominen el género, el número, el modo también. Acuérdate que eso es morfología. Morfológicamente una palabra la podemos definir como compuesta por morfemas. Pero la sesión pasada la estamos viendo desde el punto de vista de la sintaxis. A ver, que te ayude, aguántame, que te ayude Angélica. 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 ¿No está Angélica? Recuerden, chicos, que les borro la asistencia porque teóricamente están aquí todos. Fátima. Pero no sé si tienes micrófono, Fátima. Ah, sí. ¿Verdad? Bueno, pues yo la tengo anotada cerca a lo que dijo mi compañero Jacobo, que es parte, pues, la unidad mínima de lo que estudia la sintaxis. Y pues ¿Eso, eso es lo único a lo que lo tengo así eso es como. todo? ¿Mande? ¿Eso es todo? O sea, de la sesión pasada no anotaste lo que habíamos visto al final de la clase. Pues como le comento, se trababa demasiado, así que sí me costaba, y pues ya ahorita no he podido tener la oportunidad de revisar la grabación. Ok, a ver. Dana, Dana Juárez. Sí, ¿me ¿Qué escucha? dijimos de la palabra? ¿Qué dijimos de la palabra la sesión pasada? Mm, bueno, así como lo comentaban mis compañeros, también tiene propiedades y bueno, relevantes para la sintaxis, ¿Qué son cuáles? que son ay, no lo encuentro, bueno, pero dice que también pues se define como una unidad conformada por el conjunto de rasgos. Es que no sé cómo se llama de manera, profe. Ahí vas. A ver, Alberto. Um, Sí, profe. Si le ayudas a tu compañera. A ver, se supone que la palabra es como, pues sí, no es como, es la unidad pequeña, ¿no? Como lo que han mencionado mis compañeros, que es el conjunto de rasgos, ¿no?
Am, También existen las propiedades de las palabras, Ujú. que son dos tipos, que son las categoriales y las selectivas. Yo por lo que sé, Exactamente. las Ujú. categoriales es cuando se indican las clases de la palabra, ¿no? Que es cuando no posee. Y, y en cuanto a las propiedades selectivas, es cuando los tipos de... eh, los complementos se conectan, ¿no? En categorías. Ahora sí que son las que se pueden combinar junto con los núcleos, Ok. se- Ajá. según yo. Sí, nada más falló un poco lo de categorías selectivas, no un poco, o sea, prácticamente dijiste todo. Pero efectivamente, primero hay que considerar que la palabra se define como una unidad conformada por un conjunto de rasgos sensibles a relaciones mutuas. Por eso les decía, hay que hacer una distinción entre cómo definimos en su momento la palabra morfológica que tenía que ver con una estructura compuesta de morfemas y ahora vemos la palabra ya en sus relaciones sintácticas y la vamos a definir, por eso les decía, más o menos como los fonemas, como un conjunto de rasgos sensibles a relaciones mutuas. Aquí solamente para recordar, la oración sería el resultado indirecto de las propiedades combinatorias de las palabras. Uh-huh. Y como bien dice Jesús, tenemos dos tipos de propiedades, unas que se denominan categoriales y las otras que se denominan selectivas. Las propiedades categoriales van a indicar la clase a la que pertenece la palabra, clases de palabras, que es lo que hemos estado viendo ahorita, y que ven en su lectura cómo las palabras se categorizan en clases e históricamente la sintaxis ha hecho una clasificación justo porque la necesita para dar cuenta de sus comportamientos gramaticales. Y luego propiedades selectivas, que indican el tipo de complementos que la palabra puede seleccionar o aceptar. También es un poco lo que van a ver en la lectura de Heads and Modifiers y luego cuando veamos la lectura de constituyentes, se van a dar cuenta de esto. Determinadas palabras, o más bien prácticamente todas las palabras, tienen propiedades selectivas. Algunas van a ser más evidentes, otras no tanto, como veremos también en su momento, pero todas van a tener propiedades o restricciones de selección, el tipo de complementos que una palabra puede seleccionar. Y como decíamos también la sesión pasada, cada una de estas propiedades va a explicar el comportamiento de las palabras, ¿no? O el comportamiento de una determinada palabra. Y les daba yo el ejemplo de la palabra sin, que tiene la propiedad categorial de preposición y tiene propiedades selectivas que a grandes rasgos en este momento podemos definir como que requiere de un complemento que no necesariamente comparte con otros miembros de su misma categoría. Y ponemos estos ejemplos, ¿no? Sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera, frases completamente gramaticales, pero que si queremos trasladarlas con otra preposición como durante la casa, durante las llaves, durante que yo supiera, se ejercen las restricciones, ¿no? Durante acepta otro tipo o tiene otras propiedades selectivas que requiere otro tipo de complementos, mientras que la preposición sí acepta estos complementos que estamos poniendo en los ejemplos. ¿Sí? ¿Todo claro? Profesor, ¿Sí? ¿está compartiendo su pantalla o no? ¿Estaba qué? ¿Está compartiendo su pantalla? Sí. ¿No están viendo la presentación? No. A ver, déjenme compartir otra vez. Porque según yo no está compartida, pero tal vez me la descompartí. A ver. No, no. A ver. Ahora sí, ¿eh? Sí, gracias. Y estábamos con estos ejemplos, ¿no? Los de sin y los de durante. Ahora vamos a pasar ya un poco más en materia de clasificación. Esto que voy a mostrarles a continuación es un poco un resumen de lo que van a ver en las lecturas. En las lecturas lo hace de manera más específica y detallada, pero vamos a ver un breve resumen, ¿no? Primero vamos a tener que las palabras se pueden categorizar desde dos criterios. Uno que sería un semántico, vamos a decirlo así,
porque divide las palabras en dos tipos de palabras, ¿no? Palabras léxicas y palabras funcionales. Vamos a decir que las palabras léxicas son aquellas... ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, profe. Ok. Son aquellas que denotan personas, lugares, cosas, acciones o estados de cosas. Es decir, que cuyo significado refiere a este tipo de situaciones. Entonces vamos a tener sustantivos, como idea, casa, libro, etcétera. Verbos, llamar, cantar, correr, escribir, acciones. Vean, arriba tenemos objetos, acciones. Adjetivos, inteligente, blanco, grande, que serían como cualidades de los objetos. Adverbios, esta categoría también habla sobre cualidades, pero aquí sería sobre cualidades de las acciones, porque generalmente las utilizamos para modificar las acciones. Cuando yo digo viene corriendo alegremente, estoy diciendo cómo viene corriendo la persona, y ese alegremente es lo que me da ese significado. Los pronombres, yo, tú, él, su, tuyo, este, ese, aquel, algunos, aquellos. En algunas, quizás sean uno de tanto los pronombres, o más bien quizás los pronombres en específico, las preposiciones también tienen su grado de complejidad. Son categorías muy debatidas porque si bien es cierto que en algunos casos pueden funcionar solos, independientes, es decir, yo puedo decir yo estoy comiendo una torta y ese yo está solito, vamos a decirlo así. También puedo utilizar ese de manera aislados, sin que tengan un complemento, aunque también puedo decir ese camión, no sé, esa pluma, ese bolígrafo, esa hoja, etcétera. O sea, también los puedo poner en otro, o se los puedo añadir como determinantes a otros sustantivos. También puedo utilizarlos de manera solitaria. Cuando alguien pregunta, ¿es ese? Ahí está funcionando de manera aislada, ¿no? Entonces los pronombres son una categoría muy debatida, pero por ahora vamos a dejarlo aquí entre palabras léxicas. Y luego vamos a tener palabras funcionales que son gramaticales, aquellas que no tienen una denotación. Ya me dirán a los que les tocó este tema, a qué se refieren con función y a qué se refieren con no tener una denotación, ¿vale? Pero por ahora podemos decir que son los artículos, el, la, lo, etcétera, las preposiciones, de, entre, con, sin, etcétera, y conjunciones. Y, pero, sin embargo, aunque, etcétera. Y como también verán en la lectura, una de sus características es que no pueden aparecer solos. Vamos a ver que con ciertas palabras puede haber algunas excepciones, pero en general no pueden aparecer solas las palabras funcionales, a diferencia de las palabras léxicas. Eso sería a grandes rasgos la clasificación en términos de criterios semánticos. Y es una clasificación que sigue siendo operativa, porque como vemos en el asunto de las frases, pues las frases se definen de acuerdo a las palabras léxicas. Frase sustantiva, frase verbal, frase adjetival, frase adverbial. No tenemos frase pronominal. Por eso les digo, ahí es donde nos metemos en problemas. Pero sí tenemos frases preposicionales, que estaría en el asunto de palabras funcionales. También es una discusión en la que no vamos a entrar, pero por ahora baste con saber que esta clasificación nos ayuda a definir también tipos de frases, ¿sí? Es la clasificación que han visto desde, quizá no desde la primaria, pero sí desde la secundaria. Entonces creo que con esto no hay ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario? No, profesor. Todo bien. Profesor. Ok. Después, también podemos tener una clasificación. Esperen, que ya no pasa mi presentación. Me dicen si ven la siguiente. ¿Ven esta diapositiva? Criterios morfosintácticos. Ya dejó de compartir, profesor. A ver, luego tenemos otra que podríamos llamar de criterios morfosintácticos, o que sería la segunda gran clasificación, en donde vamos a tener tres categorías. La primera sería un criterio morfológico, que es un criterio que clasifica las palabras según su capacidad para aceptar o no a fijación. En la lectura que hacen en las exposiciones se darán cuenta que
Esto nos ayuda a distinguir entre palabras flexionadas y palabras no flexionadas, o palabras que no se flexionan. Por lo tanto, vamos a tener lenguas que van a tener una gran cantidad de procesos morfológicos, como el ruso, el español y el francés, y lenguas que no van a presentar esta riqueza morfológica, como el inglés. De hecho, cuando hagan la lectura de Heads and Modifiers, se van a dar cuenta que justamente esta característica del inglés es la que genera que existan ciertas restricciones estructurales. No así en el caso del español. La riqueza morfológica del español permite que haya otro tipo de estructuras que el inglés no necesariamente tiene. ¿Sí? Esta sería la primera. Y no, aquí no pongo ejemplos porque en realidad les digo, solamente es comprender eso. Distinguen entre palabras flexionadas y palabras no flexionadas. Ya se darán, bueno, para los que ya leyeron lo de Bosque y para las exposiciones, se darán cuenta que las flexiones se asocian a una determinada clase de palabras, mientras que las palabras no flexionadas, vamos a decirlo así, son otro tipo de palabras, ¿no? No quiero dar ahorita los detalles porque eso sería en la exposición, pero es a grandes rasgos la clasificación que se puede hacer desde el criterio morfológico. Vamos a tener otro que es un criterio morfosintáctico. Son criterios que toman como base la morfología flexiva de la palabra y la información gramatical que aportan tales morfemas. Esto está un poquito más complejo porque ya se mete a informaciones gramaticales aportadas por los morfemas flexivos o los morfemas o la ausencia de tales morfemas. Realmente simplemente es como poder clasificar las palabras de acuerdo a la información gramatical que aportan estos procesos morfológicos. Entonces podríamos decir que existen palabras, por ejemplo, que aceptan género y número. En español, en inglés y en francés las tenemos, solamente que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En español sí tenemos flexión de género y de número, gatos, gatas, pero en francés, aunque aparentemente podríamos tener morfología de género y número, en realidad solamente tenemos morfología de género, porque de número, ustedes que ya son expertos en este tema del francés, se darán cuenta que, por ejemplo, para pronunciar la palabra gato, en singular y en plural del masculino, va a ser exactamente la misma pronunciación, chat, y también para el femenino, tanto para el singular como para el plural, va a ser la misma pronunciación, chat. La diferencia radica, y vean, aquí, esto es un poco, ay, déjenme, ¿cómo se llama la lectura? En la lectura se denominan rasgos encubiertos, en lo que van a ver en Bosque. Porque justamente como no hay diferencia fonológica, morfológica, en términos de pronunciación, la diferencia se va a dar en el tipo de complementos que pueden aceptar la palabra. Sobre todo en el masculino. Si yo quiero hablar del masculino singular, voy a utilizar el artículo con la vocal media, le chat, le chat. Pero si quiero hablar del plural, voy a utilizar el artículo con la vocal abierta, le chat. Eso es lo que va a marcar la diferencia de género, la coordinación con el artículo. En este caso es un poco lo que les digo, el ejemplo de lo que denominan en la lectura de Bosque categorías, rasgos encubiertos, porque no están expresos en la pronunciación, aunque ortográficamente los tenemos. Es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. En inglés también tenemos el caso específico de que solamente tenemos morfología del plural, no de género. Pero vean cómo eso ya nos permite ir elaborando ciertas generalizaciones en torno a los idiomas, ¿no? En español vamos a tener una gran cantidad de sustantivos que presentan esta riqueza morfológica en términos de género y número, pero en francés se va a reducir por el asunto de la pronunciación, de la caída de vocales, etc. En inglés simplemente no existe la morfología de género, o por lo menos no para todas las palabras, ¿sí? También vamos a poder clasificar palabras que tienen tiempo, persona, número, aspecto y modo. No todas la tienen, pero en términos generales, sobre todo en el inglés, si ustedes van a los paradigmas de conjugación
verbal del inglés, pues se darán cuenta que en realidad la morfología pues no es muy rica la morfología del verbo. Entonces, en realidad, por ejemplo, entre tiempo, aspecto, suele no haber morfema ni de tiempo ni de aspecto, tampoco suele haber morfema de modo, solamente de número y de persona, ¿no? Como en el caso de things. Entonces, aquí también ya nos permite comenzar a generar ciertas generalizaciones en torno a el tipo de palabras que aceptan este tipo de morfología, de tiempo, persona, número, aspecto, etc. Y luego también podemos decir que existen casos en los que las palabras no presentan ningún tipo de flexión, pero presentan el fenómeno de supleción. Y esos son los ejemplos que les pongo aquí, ¿no? Como en el español el caso del verbo ir o ser, fui, en francés igual, fui, y en inglés went. El verbo en presente de went sería go y no comparten forma, ¿no? Cambia cuando cambiamos de temporalidad. O podemos tener palabras que no presentan ningún tipo de proceso morfológico. En términos de lo que vimos en criterios morfosintácticos, las palabras que presentan flexión van a ser las que tienen género, número, tiempo, aspecto, modo, por ejemplo, y las que no presentan flexión van a ser las que tienen supleción o no tienen ningún rasgo característico de flexión. Como los adverbios que les pongo ahí. En español tenemos la palabra hoy, que es un adverbio que no presenta flexión. En francés vamos a tener esta palabra que también significa hoy, aujourd'hui, que tampoco presenta ninguna flexión. Y luego en inglés vamos a tener today, que tampoco presenta ningún tipo de morfología flexible. Y podemos realizar la clasificación en términos también de criterios morfosintácticos. ¿Sí? Lo único que quedaría como, vamos a hacer la distinción entre criterios morfológicos o morfosintácticos, es que en el primer caso, en lo de criterio morfológico, no consideramos los significados gramaticales que tienen las palabras. Entonces, simplemente las clasificamos entre flexivas o flexionadas y no flexionadas. Y en términos de criterios morfosintácticos, sí ya comenzamos a considerar el tipo de información que aportan los morfemas. Aquí podríamos hacer una gran clasificación, ¿no? Las palabras que se suelen clasificar tradicionalmente como adjetivos y sustantivos aceptan género y número. Las palabras que tradicionalmente se pueden considerar como verbos aceptan tiempo, persona, número, aspecto y modo. Y existe otro conjunto de palabras que pueden ser las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, etcétera, que están en la otra categoría, en que o tienen supleción o no tienen ningún tipo de proceso morfológico. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Los demás. Sí, profe. Todo bien, profe. Y luego vamos a tener esta sería la tercera, aquí no sé por qué tiene dos, pero sería la tercera de morfosintácticos, que ya sería la que nos interesa, que son criterios sintácticos. Son criterios que se basan en la posición relativa o absoluta de la palabra y el tipo de frases en que aparece. Ahorita voy a explicar un poco esto de posición relativa y absoluta. Es el criterio más importante porque todas las lenguas del mundo tienen sintaxis, pautas o reglas para la combinación de sus palabras, pero no todas tienen morfología, ¿sí? Vamos a pensar, en el caso del chino, por ejemplo, no tendría ninguna de estas cosas, ni género, ni número, ni tiempo, aspecto, modo, ni supleción, ni nada de esto. Porque el chino tiene generalmente morfemas libres que funcionan como palabras y utilizan otro tipo de estrategias para marcar género, número, tiempo, aspecto y modo. Vamos a decirlo así, tienen una gran cantidad de auxiliares para representar esto, ¿no? Entonces, como no todas las lenguas tienen procesos morfológicos para la categorización de sus palabras, es más importante el criterio sintáctico para definir las palabras. Y en términos sintácticos, lo que nos interesa con relación a las palabras es la posición que pueden adquirir en la estructura de las oraciones.
¿no? Aquí les pongo estos ejemplos para que vean a qué me refiero. Cada palabra está coloreada con un determinado color, cada palabra que se repite en las oraciones tiene un determinado color, y lo que nos vamos a dar cuenta es que no siempre adquieren la misma posición, especialmente, aquí no me metí con adjetivos, ni con adverbios, ni nada por el estilo, porque eso es otro rollo, pero especialmente vean cómo el sustantivo, perro, por ejemplo, puede entrar en combinación con una, entre comillas, gran cantidad de palabras y por tanto también puede entrar en diferentes posiciones sintácticas. Con relación al verbo, vamos a verlo. Por ejemplo, en la primera oración, el perro robó el pollo, el sustantivo perro o la palabra perro antecede al verbo. Pero si yo digo los niños persiguieron al perro, la palabra perro sucede al verbo, va después del verbo. Sin embargo, aquí tenemos ya que comienza a tener variación sintáctica, porque ya no es el perro. Los niños persiguieron el perro, eso ya no nos va a sonar muy bien. Tenemos que decir los niños persiguieron al perro. Y al, como sabemos, es una forma derivada de la conjunción entre a y el, ¿no? Los niños persiguieron al perro. Pero también puedo yo decir, el chef no guardó pollo para el perro, y nos damos cuenta que perro comienza a aparecer en una posición mucho más alejada del verbo y además requiere otro tipo de elementos para generar una estructura gramatical. Tiene que aparecer ahí aparece ahí la preposición para y luego además también el artículo, ¿no? Y por último, los niños robaron el perro, que es como el caso de la segunda oración. Y ya comenzamos a ver cómo comienza a variar la posición de las palabras. Lo mismo ocurre con pollo, ¿no? Lo mismo ocurre con chef y lo mismo ocurre con niños. Quizá una de las características más interesantes de las oraciones, por lo menos en español, esto no ocurre en todas las lenguas, y una vez lo advierto para que no se vayan con la idea de que en todas las lenguas ocurre lo que les voy a decir. En español, en inglés y en francés, generalmente el verbo va en medio. Es decir, tenemos un orden de constituyentes de sujeto, verbo, objeto. Y el verbo generalmente va en medio. Y a un lado aparecen estas palabras, ¿no? ¿A qué nos referimos con posición relativa y con posición absoluta? La posición relativa de una determinada palabra tiene que ver con la posición que adquiere con relación a otras palabras. Un poco lo que yo les estaba diciendo ahorita. Pollo aparece después del verbo. Estoy dando una posición relativa porque estoy definiendo la posición de acuerdo a otra palabra de la estructura. Pollo va después del verbo robó. Estoy dando una posición relativa. La posición absoluta, que es en términos abstractos mucho más difícil, tiene que ver con plantillas sintácticas, que vamos a ver un poco después de qué se refiere con esto, como lo que les estoy diciendo, sujeto, verbo, objeto, el orden más común de las oraciones en español. Entonces, en esta oración, la palabra pollo tiene la posición de objeto directo en español. Es una posición absoluta porque estoy basándome o estoy describiendo la posición desde una abstracción sintáctica, desde una posición que no defino con relación a las palabras de la estructura de la que estoy hablando. Este concepto es un poco complicado, pero no sé si hasta ahorita les quede claro esto. No, profe, no la entendí. Creo que podría repetirlo. Posición relativa va a ser definir una determinada posición con relación a una palabra. Voy a poner un poco el ejemplo que viene en la lectura de Bosque para que me entiendan mejor. En un cine, supongamos que Pedrito y María van al cine, o Pedrito y Juan van al cine, o María y Esther van al cine. Ambas se sientan en X fila, ¿no? Y si yo digo María está sentada junto a Esther, estoy dando su posición relativa porque estoy definiendo la posición de María con relación a Esther. Es lo que hago en el perro robó el pollo. Si yo digo el pollo va después del verbo robar, estoy definiendo, la palabra pollo, perdón, va después del verbo robar, estoy definiendo la posición de la palabra con respecto al verbo. Esa sería la posición relativa.
Pero como sabemos, en el cine existen ciertas clasificaciones de butacas, ¿no? Entonces, por ejemplo, María puede estar en la fila J, 4, ¿no? En la fila J y en el asiento 4. Y si yo digo María está en la fila J, asiento 4, estoy dando su posición absoluta porque estoy hablando de la clasificación o de los huecos, vamos a decirlo así, que tiene el cine en los que puede estar sentada María. Y todos esos huecos tienen una etiqueta. A1, A2, A3, J4, J1, J2, J3, J5, etcétera. Porque además también piensen que las butacas no se mueven, ¿no? Las butacas no tienen posibilidad de moverse, sino que están organizadas de una manera fija. Por eso puedo dar la posición absoluta de María, posición J4. Es lo mismo que pasa con la sintaxis. Si yo hablo de un orden prototípico sujeto, verbo, objeto, por ejemplo, estoy dando una plantilla general para el español en donde estoy diciendo que ocurre que las palabras se ordenan de esa manera. Primero aparece un sujeto, luego aparece un verbo y luego aparece un objeto. Y si yo digo aquí, por ejemplo, pollo aparece en la posición de objeto, estoy dando una posición absoluta porque me estoy refiriendo a ciertos huecos fijos que tiene la sintaxis. No sé si con esto quedó un poco más claro. Sí, profesor, gracias. Las demás, ¿todo bien hasta aquí? Sí, profe. Y luego, por tanto, tenemos un concepto que se denomina huecos sintácticos. Un poco se basa en la pregunta, ¿por qué entendemos la oración el perro robó el pollo? Se debe partir del hecho de que, como ya lo dijimos en sesiones anteriores, el significado de la oración no es la suma de los significados de sus componentes. ¿Sí? Partimos de ese hecho, esta no es la suma. Entonces se puede decir que entendemos dicha oración porque la palabra pollo satura o llena una parte de las propiedades selectivas de robar y porque perro llena otra parte de esas propiedades selectivas. Vamos a decirlo de esta manera. Robar tiene la propiedad selectiva de que necesita de algo que se ha robado y de alguien que robe. ¿Sí? El perro robó el pollo. Entonces, las palabras que se acomodan en estos huecos, en donde decimos quién robó o qué robó, tienen que ser susceptibles de adquirir esa posición sintáctica. Por ejemplo, pollo debe tener características o ciertas características que puedan hacer que sea robado. No es lo mismo si yo digo, vamos a extremar los ejemplos. Si yo digo, Juan robó una hormiga, probablemente todos me dirán, hormiga no sé si se pueda robar, ¿no? Porque Juan robó una hormiga. Quizá a lo mejor incluso estaríamos hablando en términos metafóricos. ¿Cómo nos robamos una hormiga? ¿Sí? O Juan le robó una hoja al árbol. ¿Cómo robamos una hoja a un árbol? ¿Sí me estoy explicando? O sea, la palabra robar genera ciertas restricciones a las palabras que podemos robar. Tampoco puedo decir, por ejemplo, a menos que lo entendamos en un sentido metafórico, Juan robó el edificio. No se lo llevó, no se robó el edificio como estructura. No puede robarse el edificio como estructura. Tal vez entró a robar, pero no se llevó el edificio con él. Un poco también ocurre con la palabra cargar, más o menos esto mismo, ¿no? Si yo digo Juan cargó una hormiga, es probable que ustedes digan, las hormigas no sé si se pueden cargar, porque el verbo cargar implica que la cosa que cargamos tiene que tener cierto peso, tiene que tener cierto grado de pesadez para que podamos decir que lo está cargando. Juan cargó al bebé, ya suena mucho mejor. Juan cargó la mesa, también ya suena mejor. Pero si yo digo Juan cargó el edificio, es probable que también digan, eso ya no se puede cargar. Las propiedades selectivas de los verbos, entonces,
necesitan o más bien restringen el tipo de palabras con los que se puede combinar. También el asunto de quién robó. Todos entendieron que en Juan robó una hormiga es difícil porque no se roba la hormiga. En Juan robó el pollo se puede porque pues se puede robar un pollo. En Juan robó un edificio tenemos que entenderlo en sentido metafórico porque no se puede llevar el edificio. Pero todos están de acuerdo en que Juan puede robar porque es un agente que puede generar la acción. Pero si yo digo la planta robó agua, ya va a ser más complicado porque la planta no se va a entender como algo que puede robar. Puedo decir el perro robó el pollo, puedo decir Juan robó el pollo. Pues, estaría muy complicado si digo el pollo robó el pollo o la gallina robó el pollo. Vean cómo las restricciones van generando marcas, es decir, marcan ciertas estructuras como esto usted no lo puede realizar porque no es sintácticamente pertinente y mucho menos semánticamente. Genera ciertas resistencias. Y hasta ahorita solamente he utilizado categorías llenas o categorías, como van a ver en su lectura, categorías con significado, es decir, Juan, el pollo, la gallina, la hormiga, el edificio, son sustantivos, pero yo no puedo decir, por ejemplo, con robocín. Con robocín. Y ya estoy metiendo otras categorías. Estoy metiendo categorías funcionales o en otras palabras, conjunciones y preposiciones. Con robocín. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, también hay restricciones categoriales. ¿Qué tipo de categorías puedo combinar con otras palabras? ¿Hasta aquí todo bien con esto de huecos sintácticos? Bueno, Sí, profesor. es un poco lo que les explico en la siguiente diapositiva. Estos huecos que llenan las palabras tienen dos vertientes. Es lo que vamos a, la distinción que les hacía con los ejemplos. Una vertiente semántica y otra vertiente sintáctica. La vertiente semántica se refiere a que robar solo cobra sentido cuando alguien con capacidad para robar roba algo con la cualidad de poder ser robado. Tanto el perro como el pollo saturan estos huecos semánticos del verbo robar. No ocurre así con la planta robó el agua, o etcétera, ¿no? O todavía peor, ¿no? La mesa robó la pluma. No tiene ningún sentido, porque las palabras semánticamente no están llenando los huecos del verbo robar. La vertiente sintáctica indica la posición que tiene la palabra pollo en la oración, ya sea en relación con las otras palabras, su posición relativa, o en relación a un esquema sintáctico fijo, que sería su posición absoluta. Si yo digo pollo va después de robar, estoy dando la posición relativa, pero si yo digo en esta oración pollo ocupa la posición de objeto, estoy dando una posición absoluta porque estoy describiendo la posición de la palabra desde el punto de vista de que existe una plantilla determinada, sujeto, verbo, objeto en el español. ¿Sí? Sí, profe. De esta presentación, les digo, es una breve introducción para lo que van a exponer, ¿no? Pero como punto final de lo como colofón, vamos a ver dos cosas que tenemos ya en este momento que comenzar a ver de otra manera, que sería el sujeto y el predicado. Vamos a tener dos tipos de actos de habla que generalmente se dan en una oración. Uno sería referir y otro sería predicar. En referir es un poco lo que venía en la lectura no sé si esto se les hizo muy complicado, en la lectura de Miller, que era la de Miller, ¿no? Sí, que tenemos estos dos procesos, ¿no?
van a existir estructuras sintácticas que los hablantes utilizan o utilizamos para referirse a entidades, para referirse a cosas, para referirse a objetos, para referirse a conceptos, para referirse a entidades. Entiéndase entidades en sentido amplio, no entidades físicas solamente, sino entidades abstractas, entidades de otra naturaleza, ¿no? Los sustantivos suelen cumplir esta función y por tanto las frases en las que son núcleos suelen utilizarse de esta manera. Los sustantivos suelen cumplir esta función y por tanto las frases en las que son núcleos suelen utilizarse de esta manera. Es lo que tradicionalmente asociamos con el sujeto. El perro y el pollo son frases referenciales porque nos permiten ubicar al perro y nos permiten ubicar al pollo. Nos permiten ubicar al perro que robó y al pollo que fue robado. De hecho, en esta oración, técnica o teóricamente todos conocemos al perro y al pollo, porque estamos utilizando un determinante. El perro. Si yo dijera, un perro robó un pollo, se da por sentado que nadie conoce al perro y al pollo, porque es un indeterminado. Un perro robó un pollo, pero si yo digo, el perro robó el pollo, quiere decir que todos nosotros sabemos quién habló qué perro es del que estoy hablando y qué pollo es del que estoy hablando. Esto es la característica de las frases referenciales. Y también vamos a tener el acto de predicar, que se puede describir como lo que se dice sobre una persona o cosa, lo que se dice sobre algo o alguien. Los verbos son los que se asocian generalmente a esta función y a la frase que encabezan se le llama tradicionalmente predicado. Sin embargo, otras clases de palabras pueden funcionar también de esta forma, adjetivos y adverbios. El primer ejemplo, robó el pollo, es el predicado de la oración que les acabo de dar, ¿no? El perro robó el pollo. Si se dan cuenta, aquí lo interesante es que el referir puede estar dentro del predicar, porque la frase el pollo, que la estoy utilizando para referirme a un determinado objeto o a una determinada cosa que fue robada, la estoy incluyendo en el predicado. Por eso, las funciones tradicionales de sujeto y predicado en análisis sintáctico no sirven tanto, porque ¿cómo doy cuenta de que una frase sustantiva o una frase que tiene como núcleo un sustantivo, en la siguiente presentación ya veremos a qué nos referimos con núcleo y todo eso, pero que tiene como centro el sustantivo pollo, está dentro del predicado y por tanto no está funcionando de la misma manera a cómo funciona el perro en esa oración? Pero también puedo yo decir, el perro blanco robó sigilosamente el pollo. Y en este caso blanco, el adjetivo blanco, está haciendo una cierta predicación sobre el perro, porque me está diciendo cómo es el perro. El perro del que usted está hablando es el perro blanco. No es el gris, ni el azul, ni el café, ni el amarillo, que es que hubiera de estos perros, ¿no? Pero robó sigilosamente el pollo. Quiere decir que realizó la acción de manera sigilosa. Y entonces también estoy realizando una predicación sobre la acción. Estoy diciendo, este acto de robar que cometió el perro, lo hizo de manera silenciosa, lo hizo a escondidas, ¿sí? Que no es información que se da en la frase, el perro robó el pollo. ¿Queda claro esto de referir y predicar? No del todo. ¿No? ¿Los demás tampoco? Pues más o menos. A ver, vamos a ver otra vez. Vamos a distinguir dos tipos de actos de habla, en este caso referir y predicar. Es importante esto de distinguir dos porque es la diferenciación, ¿no? En una oración, en cualquier oración, vamos a poder tener dos tipos de actos de habla. A lo que coloquialmente se le conoce como sujeto, que tiene la función de referir,
y a lo que coloquialmente se le conoce como predicado, que tiene la función de predicar. Y estos dos actos de habla se refieren a que se realizan dos cosas distintas. El sujeto generalmente tiene una función de referencia, es decir, nos indica la entidad, el objeto, la cosa, el concepto del que estamos hablando. En el caso del perro robó al pollo, vamos a centrarnos ahorita en el perro, que está funcionando como sujeto y que por tanto tiene la función de referir. Nos está diciendo ese perro o el perro que conocemos todos es el perro que se robó el pollo. Y luego vamos a tener una función, la función de predicar, que es lo que se dice que hizo el perro. Es decir, cuando yo digo el perro robó el pollo, estoy diciendo que ese perro específicamente hizo la acción o realizó la acción o llevó a cabo la acción de robarse al pollo, porque no estoy diciendo el perro se lamió la herida, por ejemplo. Ya estoy elaborando otra predicación del perro, porque estoy diciendo que realizó otro tipo de acción. Entonces esa frase, robó el pollo o robó al pollo, tiene una función predicativa porque nos está diciendo o nos está describiendo lo que el perro hizo. Nos dice, es lo que, un poco lo que dice la definición, lo que se dice sobre una persona o cosa. Robó el pollo es lo que estamos diciendo sobre el perro. A ver, ¿hasta aquí bien o no? Para que pase ahorita lo que te explicaba sobre la frase sustantiva. Es que mi duda es sobre la parte de referir. En el ejemplo, bueno, es lo que tradicionalmente asociamos con el sujeto, por ejemplo, el perro o el pollo. Pero en el caso de la frase de el perro robó al pollo o el pollo, el sujeto sería el perro, no el pollo. Sí, exacto. Esa es justamente la característica, justo lo que estás diciendo, es como la cuestión. ¿Por qué en esta oración el perro robó el pollo? Si tenemos dos frases referenciales, como el perro y el pollo, que es lo que te pongo ahí, ¿por qué una funciona como sujeto y otra no? Sí, entonces eso es o sea, la pregunta va a ir al predicar. Esa pregunta no la respondemos ni con referir ni predicar, la respondemos con estructura sintáctica de constituyentes, porque en términos de referencia y de predicación no hay ninguna justificación para que el perro sea el sujeto, o sea una frase referencial, y el pollo sea un objeto, o en otros términos, otra frase referencial. Es decir, ¿por qué como hablantes escogemos entre el perro y el pollo como sujeto, a perro como el sujeto? Es una cosa que no podemos describir desde el sujeto y el predicado. No sé si me estoy explicando. O sea, esa es la cuestión de esta parte. ¿Sí? No lo resolvemos ni con el referir ni con el predicar. Justamente la pregunta que estás haciendo y la pregunta que elaboramos en el sentido de ¿por qué escogemos al perro y no al pollo? Es la pregunta que se deriva de las limitaciones de estos dos actos de habla que ustedes aprendieron de manera tradicional. Analizar una frase, una oración como sujeto y predicado es la forma en la que comúnmente ustedes realizan estos análisis. Pero justamente las limitaciones es que no nos dan cuenta de ningún tipo de estructura sintáctica. De hecho, en términos generales, son realmente actos semánticos y pragmáticos que tienen que ver con lo que hacemos con las frases y no tiene que ver tanto con las estructuras de las frases. ¿Sí? ¿O no? Sí, creo que sí. Lo vamos a ver después, ¿no? O sea, les digo, aquí lo único que tiene que quedar es que estas dos categorías tradicionales, sujeto y predicado, que podemos asociar el sujeto con el referir y el predicado con el predicar, son insuficientes para dar cuenta de cómo se estructuran las oraciones, ¿sí? Estas dos categorías no nos dicen por qué en el perro robó el pollo, que vean, hasta estructuralmente es exactamente lo mismo. Tenemos un artículo y luego tenemos el sustantivo. Y en el pollo es lo mismo, tenemos el artículo y luego tenemos el sustantivo. Y la pregunta sería, ok,
desde tu perspectiva tradicional me estás diciendo que el perro es un sujeto y que se refiere a la persona que realiza la acción. Y luego me estás diciendo que robó el pollo es un predicado y me estás diciendo que es la acción que hizo el perro, ¿no? O ese objeto referencial. Pero entonces, si tenemos la misma estructura en el perro y el pollo, ¿qué criterios estás utilizando tú para elaborar el corte después del perro y decirme que el perro es el sujeto y no el pollo? No sé si con esto queda un poco más claro. Sí. En algún punto, es que, o sea, por ejemplo, recuerdo que la forma en la que nos enseñaban el sujeto y el predicado era como responder a quién realiza la acción. Entonces la persona, quien realiza la acción es el sujeto. Y eso en algún momento de estos temas se hace esa pregunta o estoy muy perdida. En términos de análisis de constituyentes, no nos hacemos esa pregunta. En términos sintácticos, no nos hacemos esa pregunta. Eso es por eso les estoy poniendo esto, porque hay que ver efectivamente esto. Esa pregunta se basa en un criterio semántico o pragmático, ¿sí? De decir, ¿quién robó el perro? ¿Quién hizo la acción? Eso es un criterio semántico, porque estamos preguntando quién realizó la acción de esta oración. O sea, ¿quién realizó la acción de robar el pollo? Ese es un criterio semántico y pragmático. En términos sintácticos, cuando lleguemos a análisis de constituyentes, se darán cuenta que para saber qué es un constituyente y las funciones de los constituyentes tenemos que realizar otro tipo de pruebas. Que, para adelantar, sustitución, movilidad de la frase, etcétera, o sea, otras cosas. Pero aquí, en estos momentos, no nos hacemos necesariamente esa pregunta. Nos la vamos a hacer un poco cuando veamos funciones de las frases, porque es aquí donde hay que distinguir. Vamos a tener algo que se denomina sintaxis o estructura de constituyentes, que son las frases que pueden componer una oración. Por ejemplo, aquí el perro es una frase, el pollo es otra frase, y luego podemos elaborar otro tipo de cortes de frases. Pero por ahora quedémonos con el perro es una frase y el pollo es una frase. Análisis de constituyentes. Nos dice esto, su primera frase es el perro y su segunda frase es el pollo. Análisis de constituyentes. Pero cuando veamos funciones, entonces sí nos vamos a tener que hacer preguntas. ¿Cómo definimos a un sujeto? ¿O qué función tiene el perro dentro de la oración? Y vamos a decir, el perro tiene la función del sujeto. ¿Por qué? Vamos a decirlo momentáneamente así, porque es la persona que realiza la acción. El sujeto es una función, por eso es semántica. Y si preguntamos, ¿y cuál sería la función de su frase el pollo? Esto todavía no lo vemos, pero la función de la frase el pollo sería de objeto directo. ¿Por qué? Porque es la persona, o más bien el objeto, que padece o recibe la acción. Pero eso tiene que ver con funciones sintácticas. Por eso les digo, la distinción hay que hacerla entre frases. Lo vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones, ¿vale? En estructura de constituyentes vamos a ver frases, identificación de frases al interior de la oración y luego funciones, que serían cuál es la función que adquiere cada una de las frases al interior de la oración. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Vamos a ver si va quedando claro con... Esto de actos de habla probablemente no va a venir en el examen, de hecho, no creo que lo ponga. Lo importante aquí es el asunto de los huecos sintácticos, ¿no? Eso sí ya lo entiendo. Posición relativa y posición absoluta, que sería lo más relevante de esta parte. Aquí lo único pongo esto, lo de actos de habla, les digo un poco para cuestionar la idea de analizar la oración como sujeto y predicado. Es limitante esa distinción, porque volvemos un poco a lo mismo. Aquí en el perro robó el pollo, ¿por qué no decimos que el perro robó es el predicado del pollo? Si ustedes me dicen, porque el perro no hizo la acción, estamos ante un criterio semántico. Claro, y eso tiene que ver con funciones, pero
la pregunta que nos hacemos en términos estructurales es, si tenemos las dos frases, el perro y el pollo, ¿por qué usted hablante no dice que el predicado es el perro robó y el sujeto es el pollo? ¿Sí? Hasta aquí todavía entonces terminaríamos con esta parte introductoria. Sí, pero Ok, estas diapositivas también ya se las subiría yo creo el día de hoy en un rato, para que la tengan y la puedan revisar. Les vuelvo a repetir, solamente una introducción a lo que van a realizar. Y ahorita, en lo que se acaba la clase, para que les dejemos las exposiciones para el viernes, voy a tratar de explicar la primera parte con mi propio resumen. Yo hago resúmenes muy extensos, ¿vale? O sea, ahorita lo van a ver. Pero voy a tratar de explicar la primera parte con el resumen, porque la primera parte del texto justamente tiene que ver con, mediante ejemplos, el autor hace los ejemplos del sustantivo, los ejemplos de las preposiciones, y si no me equivoco, al final hace el ejemplo de las categorías vacías, ¿con qué? A ver, de las categorías vacías lo hace con los cuantificadores, los determinantes y los modales. Que solamente habla como del tipo de cuestiones que se hace la gramática para clasificar esto, ¿no? Déjenme les comparto el resumen para que el viernes empecemos directamente con las exposiciones. Ya ven mi Word, ¿verdad? Ok. Sí. Lo primero que nos dice es lo que ya hemos repetido hasta el cansancio, que la sintaxis se parece a otras disciplinas combinatorias en el sentido de que consta de piezas que se pueden combinar de acuerdo a ciertos principios. Las piezas van a ser palabras o partes de ellas o grupos formados por ellas. Es lo que hemos visto hasta ahorita. Tenemos palabras que podemos combinar en frases y estas combinatorias van a dar origen a otras combinatorias. La oración, en el caso de lo que hemos visto hasta ahorita de la sintaxis. Los principios van a ser formas de organizar, de agrupar las piezas y de interpretar el significado de las combinaciones obtenidas. Esto también es algo que vimos desde el principio y más o menos ya tiene que ir quedando claro. A partir de esto, como también vimos en la presentación que acabamos de terminar, la palabra cobra un papel central y por tanto es importante preguntarnos cómo se pueden clasificar. Y el autor nos señala que existen 3 tipos de clasificaciones, o más bien 3 perspectivas desde las que se puede abordar la clasificación. Una que denominaría tradicional, otra que él no lo denomina así, pero que podríamos llamar como el segundo grupo de clasificaciones, que es una interpretación actual de las clasificaciones tradicionales, y un tercer grupo que sería las categorías que tradicionalmente no se utilizaban. Por ejemplo, la categoría vacía sería algo que tradicionalmente no se utilizaba, porque si no existe, vamos a decirlo así entre comillas, no existe expresa en la oración, pues no tenían manera de clasificarla. Y en el primer grupo del asunto tradicional nos pone 2 ejemplos, lo de los sustantivos y lo de los verbos. Y es un poco lo que hemos visto hasta ahorita. Nos habla de las categorías que tienen un significado denotativo. Los sustantivos se pueden referir a personas, animales, objetos, materiales, un poco lo que veíamos en la presentación ahorita de categorías semánticas, son las tradicionales, porque estas palabras pueden referirse a eso, ¿no? También los verbos se refieren a acciones, estados, procesos, propiedades, etc.
Y otra de las características que comparten sustantivos sin verbos es que tienen flexión nominal y tienen flexión verbal. En el caso de los sustantivos tienen flexión nominal y en el caso de los verbos tienen flexión verbal. Aquí el autor no pone un ejemplo de las categorías que no tienen contenido denotativo, como serían las conjunciones, pero es un poco para contrastar. Primero tenemos sustantivos verbos que serían clases llenas, clases con significado denotativo, el sustantivo se refiere a un objeto, el verbo se refiere a una acción, pero también tendríamos palabras que no se refieren a ninguna de estas cosas, como las conjunciones. Con, sin, pero, las preposiciones antes de, no se refieren a nada. Y las clasifican en estos dos grandes grupos. Palabras con contenido semántico, vamos a decirlo así, con contenido denotativo, y otras palabras que no tienen contenido denotativo. Es la primera clasificación que ustedes van a ver en la lectura, que se denomina, el que le tocó al primer equipo, categorías variables y categorías invariables. Aunque en este caso ya se refieren más bien a los procesos flexivos. ¿Qué tipo de palabras tienen procesos de flexión y qué tipo de palabras no tienen procesos de flexión? Y a partir de eso distinguen entre palabras variables e invariables. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo serían las interpretaciones actuales que se hacen de las clasificaciones tradicionales. Y aquí nos pone el ejemplo de los pronombres. Y nos decía, claro, en las categorías tradicionales, los pronombres se clasificaban como sustitutos del nombre. Es decir, si yo tenía una frase como la que pongo aquí, mi hijo ya se afeita, esta gramática nos decía que el clítico, esto también es un concepto que ya se van a encontrar en la lectura, por lo tanto, si ya la leyeron no tendría que resultarles problemática. El clítico, ¿sí?, es una partícula que sustituye a mi hijo, porque aquí yo estoy entendiendo que cuando digo mi hijo ya se afeita, se afeita él solo, no está afeitando a otra persona, ni alguien más lo está afeitando, él solito se está afeitando. Entonces este se, como se refiere a mi hijo, sustituye a este nombre, sustituye a mi hijo. Se usa la forma se para no tener que repetir mi hijo, es pues un sustituto del nombre. Eso es lo que diría la clasificación tradicional que vimos arriba. Sin embargo, hay muchos argumentos para cuestionar esta idea. Primero, los pronombres coexisten en los mismos grupos sintácticos con los elementos que sustituyen. En le dije a Juan que me espera, así como en mi hijo ya se afeita, ¿por qué se da el caso que si fuera un sustituto del nombre, yo tengo que repetir el mismo nombre aunque sea mediante una sustitución? Es decir, ¿por qué usted hablante, si ese le es un sustituto del nombre, por qué en la misma oración me está diciendo le dije a Juan que me espera? O sea, ¿por qué no sustituye simplemente a le dije que me espera? Que me esperara, perdón. Le dije que me espera, o dije a Juan que me esperara. ¿Por qué tiene usted que repetir le dije a Juan que me esperara? Y la pregunta sería esa. ¿Le realmente sustituye a Juan? La respuesta sería que no necesariamente, ¿no? Porque aquí no hay proceso de sustitución, sino es algo que dice el autor, hay un proceso de correferencialidad. Ambas palabras se refieren a la misma persona. Entonces, correfieren a la misma persona. Sí, sintácticamente las utilizamos para algo, pero en términos semánticos podríamos decir correfieren a la misma persona. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber esto? Porque además también sucede que si fueran solo sustitutos del nombre, no podríamos tener relatos sin nombre, con solamente pronombres. Ya que son sustitutos del nombre, necesitamos un nombre o necesitamos una frase nominal para poder sustituirla. Pero nosotros podemos muy bien decir, ella lo miró largo tiempo. Y ahí no tenemos a ningún referente. Es decir, ¿quién es ella? ¿Quién sabe? ¿Quién es él a quien estuvo mirando largo tiempo? ¿Quién sabe?
El asunto entonces es que ahí no están sustituyendo a ningún nombre, sino que están funcionando sintácticamente desde otra perspectiva. Les digo, pon estos ejemplos solamente para cuestionar la idea de que son sustitutos del nombre, ¿vale? También el asunto de los pronombres interrogativos. No sustituyen a su antecedente, pero sí se interpretan como formas reducidas de expresiones complejas. Estoy aquí. ¿Quién vino? Que es igual a quién. ¿Quién es igual a qué persona vino? Pero otra vez el pronombre quién no parece sustituir a nadie, porque además cuando yo pregunto ¿quién vino? No estoy suponiendo o mi oración no está sustituyendo a nadie porque yo desconozco quién vino. Por tanto, no puede estar sustituyendo al nombre de esa persona. Desconozco esa información. Por lo tanto, el pronombre de pregunta o el pronombre interrogativo no necesariamente funciona como sustituto de nada, porque está simplemente manifestando mi desconocimiento de esa información. Otra idea para cuestionar el estatus del pronombre como sustituto del nombre. Y así se van. Luego viene la paradoja de la referencia cruzada. Esto está un poco más complicado, no lo vamos a revisar ahorita. Pero da argumentos para cuestionar la clasificación tradicional del pronombre. Y esto es lo que hace también en el 3.1.3, cuando habla de categorías léxicas y categorías funcionales. Porque va a decir, tenemos que ser mucho más finos en el asunto de cómo clasificamos una y otra estructura, porque no necesariamente tal y como las conocemos, van a tener las mismas características. Hay que cuestionarnos el estatus de determinadas categorías como gramaticales y hay que cuestionarnos el estatus de determinadas categorías léxicas como categorías de significado, ¿no? Y es lo que hace en el 3.1.3. Y a partir de eso elabora características de las categorías léxicas y categorías funcionales que nos dan una perspectiva mucho más crítica y mucho más rica de lo que hasta ahora hemos estado viendo. Y por último, da el ejemplo 3 del tercer grupo, que serían no utilizadas tradicionalmente. Y él señala, en las clasificaciones tradicionales, que son las que ya vimos, verbo, adjetivo, sustantivo, categorías funcionales y categorías léxicas, no se consideraban ciertas categorías que en la actualidad son relevantes. Por ejemplo, los cuantificadores, los determinantes y los modales. Los determinantes quizá ya estaban antes, pero vamos a dejarlos eso un poco de lado, vamos a centrarnos en los cuantificadores y en los modales. Y nos dice, era una categoría inexistente en las clasificaciones tradicionales de palabras. Esto hacía imposible relacionar la palabra mucha, de mucha alegría, con la palabra muy, de muy alegre, lo que llevaba a los gramáticos a clasificar estas dos palabras en distintas categorías, mucha como adjetivo y muy como un adverbio. Sin embargo, con la nueva clasificación de cuantificador, mucha y muy se relacionan semánticamente como palabras que cuantifican el elemento al que estén modificando. Por tanto, ya no los clasificaríamos como adjetivo o como adverbio. Y también el caso de los modales es muy interesante. Tampoco existía esta clase de palabras. Aunque las gramáticas identificaban la función auxiliar de a en ha comido, es un verbo compuesto, estos también los tenemos en francés, también los tenemos en inglés, y sucede exactamente lo mismo. Aunque son verbos compuestos, ha comido es un verbo compuesto, tiene una forma flexionada, el auxiliar, y tiene una forma en participio, comido. El contenido modal de este tipo de partículas se incluía en la categoría de verbos. ¿En qué sentido? En que se dice tradicionalmente que ha comido es la forma verbal del pretérito perfecto, bla, 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 ¿no? Y que además tenemos
un poco como lo que les acabo de decir, el verbo haber conjugado en tercera persona del singular, del presente de indicativo, y luego tenemos el participio comido. Sin embargo, como bien señalan los autores, esto es cuestionable porque en realidad esa partícula está generando o está aportando su información gramatical a toda la estructura verbal. Y esto se da especialmente en casos como debe de tener hambre, ya que es evidente que la forma de ver no tiene un significado verbal en esta oración. Es decir, en debe de tener hambre, ustedes no entienden ese debe como el verbo deber, ¿no? El deber el deber con la patria, por ejemplo, ¿no? Que entendemos que es como un compromiso con la patria, es un compromiso que tenemos que realizar sí o sí. Pero en debe de tener hambre, nadie se le ocurre decir, ahí tiene un compromiso, o justamente se refiere a que tiene un compromiso sí o sí con el tener hambre. Simplemente está hablando de la necesidad de hacer la acción o y a partir de una suposición del hablante, ¿no? El hablante está suponiendo que la persona de la que estamos hablando tiene hambre. Eso quiere decir que el significado de este verbo, en debe de tener hambre, se ha diluido tanto que se ha convertido en un modal. Y por tanto, no se puede clasificar dentro de los verbos. Lo mismo ocurre con el verbo haber en ha comido. En realidad ahí no está hablando de que haya existencia de nada por el estilo, sino que simplemente está diciendo o está aportando una determinada modalidad al verbo. Estas son las categorías que generalmente no se utilizaban. Y a eso se refiere en la parte 3.1.4, donde habla de categorías manifiestas y categorías encubiertas. Porque justamente las categorías manifiestas y encubiertas eran rasgos de las palabras o categorías de palabras que antes no se tenían en cuenta en la gramática. Y aquí da los ejemplos de dos palabras. Da el ejemplo, déjenme ver cuál es. El ejemplo de las palabras, de los adjetivos, de los comparativos sincréticos, mejor, peor, y etcétera, en donde nos dice, ahí hay un rasgo semántico encubierto que antes no se veía. Y luego nos habla de las categorías vacías. ¿Cómo se va a entender esto para un poco una ayudadita para este equipo? Es, busquen a qué se refiere con elisión sintáctica. Se está refiriendo a este fenómeno. La elisión sintáctica es cuando de repente parece ser que no hay un componente o un elemento de la oración, pero que tenemos, de hecho, en español, en inglés y en francés, esto hace una diferencia muy característica. Porque incluso les voy a dar como una pista, porque en español y en francés, bueno, más bien en español, podemos tener la categoría encubierta de sujeto en los verbos, pero en inglés y en francés esto no se puede hacer necesariamente siempre, especialmente en inglés. En inglés, la categoría o el rasgo de sujeto no está encubierto en el verbo. Entonces, necesitamos expresar el sujeto en las oraciones del inglés. En el del francés estamos ahí a medio camino, ¿no? Porque también el francés tiene se ha deslavado morfológicamente tanto, o la morfología se ha perdido de muchas maneras, que en muchos contextos el sujeto tiene que estar expreso, manifiesto en la estructura. En el caso del español, no. Yo puedo decir, viene corriendo. ¿Quién viene corriendo? Ustedes todos entienden que él viene corriendo. Esa sería una categoría encubierta, porque yo puedo decir, viene corriendo, pero ustedes saben que ahí hay un sujeto. ¿Sí? Y es a lo que se refiere un poco con elisión de las categorías gramaticales. No sé si con esta breve introducción les sirva un poco para elaborar su exposición, teniendo en cuenta estas características, ¿no? Hace estas tres clasificaciones, en donde nos dice, tenemos tres perspectivas de abordar las clases de palabras, y podemos considerar estos factores, ¿sí? ¿Sí? Y el viernes comenzamos con las exposiciones para que ya entremos en detalle con cada uno de los elementos. ¿Vale?
Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Si ya no hay dudas, comentarios ni nada, pues entonces nos veríamos el viernes para las exposiciones. ¿Sí? ¿Y no hay posibilidad de que nos pueda pasar ese documento? No. Justamente, pues de eso se trata, ¿no? De que ustedes elaboren la exposición y ustedes hagan su propio resumen al respecto. No, ¿Vale? ajá, nosotros, mi compañero Alberto y Daniela Michelle, ya hicimos nuestra presentación, pero la verdad es que está muy bien explicado su documento, por eso decía que pero está bien, si no mejor después. No, les digo, no es por mala onda ni nada por el estilo, simplemente es porque justamente de eso se trata la exposición, ¿no? Ya cuando terminen de exponer, si todavía requieren el documento, se lo subo a Blackboard, pero antes de la exposición, no, ¿vale? Sí, mejor después, profe, gracias. Bueno, chicos, pues entonces si ya no hay dudas, nos vemos el viernes, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Nos vemos. Bye. Gracias, profe.